Bueno, pues ahora os presento la segunda bloque, microbiota edáfica, diversidad, identificación taxonómica y funcional. Y en este caso, pues tendremos primeramente a Marta Goberna del INIA, CSIC, y a Ana Rincón del ICA, CSIC. Muchas gracias. Gracias, Xavi. Buenos días a todos. Buen día. Bueno, yo necesito dar las gracias a las compañeras y compañeros de la red de investigación Solnet que han organizado esta jornada y a los compañeros del CREAF y de la Universitat Autónoma de Barcelona por acogernos hoy aquí. La verdad es que es un placer. En esta segunda charla que hemos preparado mi compañera, la doctora Ana Rincón y yo misma, vamos a hablar en primer lugar, vamos a repasar algunos de los grandes patrones de diversidad y abundancia de los microorganismos edáficos. Vamos a repasar muy brevemente los principales grupos taxonómicos de los que estamos hablando. Y ahora ya no tengo el esquema, pero no era tan difícil. A continuación revisábamos también brevemente, no tenemos tanto tiempo, los principales mecanismos de ensamblaje de las comunidades microbianas y, por último, cuáles son esas grandes... Sí, y esas grandes funciones que la microbiota desarrolla en los ecosistemas, ¿vale? Bueno, yo creo que gracias a la presentación anterior, el profesor Rubio nos ha mostrado muy bien que el suelo es un sistema complejo. Tenemos que pensar en una matriz sólida tridimensional en la que ya hemos visto que interactúan componentes orgánicos e inorgánicos de naturaleza muy diversa, y yo creo que ha quedado muy claro que estos componentes, en torno a esta matriz sólida, queda un espacio poroso. En este espacio están en competencia permanente aire y agua, ¿no? Entonces, esta matriz compleja, matriz dinámica, genera una enorme diversidad de nichos ecológicos y, de hecho, es uno de los motivos por los que el suelo alberga uno de los niveles de biodiversidad más extraordinarios del planeta. Por motivos logísticos, hemos separado la explicación de la biota edáfica en dos partes, la microbiota, que vamos a ver ahora, y la fauna edáfica, que nos presentará la profesora Briones en 40 minutitos aproximadamente, pero os podéis imaginar que en el suelo estos dos componentes están íntimamente relacionados. Y lo están porque interactúan entre sí a través de interacciones que a nosotros nos gusta ver como tróficas y no tróficas. Un elemento clave de la microbiota, algo que hay que comprender, es como lo primero más importante, es que constituyen el sistema de los descomponedores. En los ecosistemas terrestres, todos los elementos orgánicos que llegan al suelo, antes o después, son descompuestos por la microbiota. Todos los elementos orgánicos que aporta al suelo los productores primarios y los consumidores. ¿Quiénes son estos? Ya los ha nombrado Agustín brevemente. Los productores primarios, eminentemente plantas, pero no solo. Tenemos cianobacterias, algas tapizando la superficie de muchos de nuestros suelos, y consumidores, eminentemente animales, pero no solo. Cuando hablamos de depredadores, cuidado, porque hay bacterias que no son descomponedoras, hay bacterias predadoras de bacterias. Esto es muy complejo y lo intentamos simplificar de esta manera. Los descomponedores son predados por organismos microvívoros, que aquí tenemos divididos en fungívoros y bacterívoros, protistas, nematodos, que a su vez son depredados por otros animales. En su actividad descomponedora, además, los microorganismos están muy ligados también a la actividad de los animales detritívoros. Estos son los primeros que llegan a los residuos orgánicos y los empiezan a fragmentar, machacar, masticar. Todos estos organismos, a su vez, aportan materia orgánica al suelo. Materia orgánica en distintos estados de descomposición. En su actividad la humifican, la disgregan, estructuran el suelo y en conjunto contribuyen a su fertilidad tanto física como química. Vale, cuando hablamos de microbiota, ¿de qué estamos hablando? Esto es el conjunto de organismos de tamaño microscópico, virus, bacterias, arqueas, hongos que habitan en un ecosistema. Veréis por ahí microflora, ya es un término que no usamos, microbiota. Veréis microbioma. Esto no hace referencia al conjunto de organismos, sino al conjunto de genomas. Luego veréis otras denominaciones específicas como viroma, el conjunto de genomas de virus en un ecosistema determinado. Hay muchas cosas por ahí. Denominaciones algo antiguas también. Arquebacteria, ya no hablamos de arquebacterias, no tienen nada que ver, son dos dominios biológicos distintos, solo por aclarar algunas cuestiones. Por tanto, la microbiota
los microorganismos del suelo son organismos extremadamente diversos en términos taxonómicos y filogenéticos. Contienen organismos de los 3 dominios biológicos. A mí me gusta mucho este árbol, que es una representación del árbol de la vida. Aquí cada ramita es un linaje. Me gusta, digo, es un poco antiguo, ya tiene 10 años, esto evoluciona muy rápido, pero creo que se ve muy bien de un plumazo cómo está distribuida la vida en términos taxonómicos y filogenéticos. Y veis que la microbiota lo abarca prácticamente todo: bacteria, arquea y un trocito de eucaria. Pero además los microorganismos no son solo diversos taxonómica y filogenéticamente, también metabólicamente. Esta tabla representa los tipos de metabolismo que conocemos. Tenemos organismos autótrofos, aquellos que consumen CO2 como fuente de carbono. Aquí ubicamos claramente a las plantas, ¿no?, como fotoautótrofos, también consumen luz como fuente de energía. Tenemos organismos heterótrofos, los que consumen compuestos orgánicos como fuente de carbono. Aquí ubicamos muy bien a hongos y animales como quimioheterótrofos, también usan compuestos orgánicos como fuente de energía. Los procariotas lo hacen todo. Todo lo que sabemos que existe en el planeta, los procariotas lo hacen. Pueden consumir de todo. Por eso también son buenos factores formadores, porque consumen roca. No roca, sino manganeso, hierro, sílice, cualquier compuesto contaminante que pongas, hay un procariota capaz de degradarlo. Y además hay un montón de organismos procariotas mixótrofos, que significa que cambian de metabolismo en función de las condiciones ambientales. No tienen muchos genes, su genoma es relativamente pequeño, pero son flexibles. Por tanto, la microbiota es diversa, taxonómica, filogenética y metabólicamente. También es muy abundante. Después de las plantas, los microorganismos representan la proporción más abundante, la proporción más importante de la biomasa en la Tierra. Esto es un histograma muy sencillo. Os voy poniendo ahí las referencias súper pequeñas, pero como supongo que daremos acceso a las presentaciones, las vais a poder ver, ¿vale? Esto es biomasa medida en gigatoneladas de carbono. Y veis dónde tenemos bacterias, hongos y arqueas. Esto es a escala global, no solo pensando en suelos. Si le queremos dar a esto una perspectiva edáfica, fijaos, os traigo aquí una tabla de estos autores que ponen las estimas de abundancia en términos de número de células o número de individuos por superficie y estimas de diversidad, número de taxones, medidos de maneras diversas para los distintos grupos biológicos. Pero sí nos sirve para lanzar la idea que os queremos transmitir, ¿no? Y es que en términos de abundancia y de diversidad, las estimas disminuyen tal como aumenta el tamaño de los organismos. Claro, esto no es exactamente así si hablamos de biomasa, y aquí a los zoólogos que no me tiren piedras, que luego ya hablaremos de la fauna. Vale, entonces son muy abundantes, pero si pensamos en ellos a escala de comunidad, no a escala de ecosistema, vamos a escala de comunidad. De hecho, hay una gran asimetría en su abundancia. Esto quiere decir que si representamos la típica curva de rango abundancia, tenemos unos muy poquitos taxones extremadamente abundantes y una enorme cola de taxones muy raros. Esto es lo que en la literatura veréis como la biosfera rara, ¿vale? De hecho, la diversidad rara es tan vasta que ni siquiera con las aproximaciones metagenómicas todavía hemos sido capaces de determinarla. Hay gran cantidad de diversidad críptica. Esta es una de las conclusiones del Earth Microbiome Project. Veis aquí, ellos hicieron una secuenciación a lo burro de todo el planeta y veis esta línea azul oscuro es la línea de secuenciación de suelos. Ellos secuenciaron más de 2.000 muestras con más de 50.000 individuos secuenciados por muestra y solo quiero que veáis cómo en el zoom la línea de los suelos, cómo va aumentando el número de taxones por más que secuencies, eso no para, eso sigue aumentando y aumentando, ¿no? Entonces, bueno, algunos autores entienden que esto respalda un principio que ya ha quedado algo antiguo en ecología microbiana, aunque yo me he pasado la mitad de mi vida científica leyéndolo, según el cual los microorganismos terrestres son ubicuos. Everything is everywhere. Lo habréis visto seguro a poquito que hayáis leído sobre ecología microbiana, ¿no? Y es que tradicionalmente se ha supuesto que a escala planetaria la dispersión sencillamente no es limitante para los organismos. Son individuos muy pequeños con tamaños poblacionales muy, muy grandes, ¿no? De hecho, recientemente se ha sugerido que la dispersión a larga distancia y la latencia a largo plazo que tienen muchos de estos organismos subyace una dispersión que es global
recurrente y espacialmente cíclica, ¿no? Y esto se ha denominado, lo han bautizado como la cinta transportadora microbiana que afecta a ecosistemas marinos y terrestres. Así es que lo que tenemos que imaginar es que la microbiota edáfica es transportada a escala planetaria por las grandes masas de aire y tenemos que imaginar comunidades locales que constantemente están recibiendo nuevos taxones, ¿no? Y esto es una de las razones que puede explicar la gran diversidad de organismos que encontramos. ¿Pero esto significa que todo está en todas partes? Pues no. Ahora ya sabemos que no. Hace 15 años no lo sabíamos, ¿eh? También os digo. ¿Por qué sabemos que todo no está en todas partes? Bueno, pues hay dos razones sencillas. Primero, cuando estudiamos las comunidades microbianas, vemos que hay estructura espacial, vemos que hay una estructura espacial a todas las escalas. Y por otro lado, la distancia geográfica entre dos comunidades es un buen predictor de la similitud entre las comunidades. Hay autocorrelación espacial, tal como aumenta la distancia, disminuye la similitud entre las comunidades. Así es que no, todo no está en todas partes como hemos pensado durante 100 años. De hecho, nos ha mostrado Agustín que el suelo es un entorno muy heterogéneo, pero es que además está también espacialmente muy estructurado, incluso a escala de microagregado. Es un agregado de 100 migas representado ahí a la izquierda de vuestras pantallas. Bueno, ya no sé los de en casa, ¿dónde la veis? A la izquierda también. Vale. Fijaos, sabemos, hay estudios preciosos de los años 80 que nos muestran que en un solo agregado de suelo hay todo un gradiente de condiciones ambientales. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno disminuye desde la superficie de la... Puede disminuir, todo depende de cuánta agua haya también, pero puede disminuir desde la superficie del agregado hasta el interior. Y sabemos que la mayoría de microorganismos aerobios heterótrofos se concentran en la superficie. Veis ahí una imagen. Mientras que en el interior hay bolsillos anaerobios que son los que dan refugio a los anaerobios estrictos, por ejemplo, las arqueas metanogénicas o los desnitrificadores. ¿Vale? Además, mira, me voy a permitir recomendaros, aunque ahora creo que no lo veis bien ahí, aquí hay una cita de Ertan y colaboradores, hace 5 años publicado en Soil Biology y Biochemistry, recogen fantásticamente lo que ahora entendemos que ocurre, y es que la estructura física del suelo, de hecho, determina las interacciones entre la biota edáfica. Hay una cuestión que es puramente física. O sea, hay una cuestión por la que los animales grandes físicamente no pueden acceder a los poros más pequeños que constituyen verdaderos refugios para la microbiota. Pero luego hay otra cuestión de la que hemos ya hablado varias veces a lo largo de la mañana, y es que en el espacio poroso que hay en el suelo, el agua y el aire están en permanente competencia. Entonces, que predomine uno o predomine otro no solo determina la disponibilidad de oxígeno y la disponibilidad de agua, también determina la conectividad entre los poros y, por tanto, la detección y el acceso a los recursos por parte de la microbiota y la fauna edáfica. ¿Vale? El suelo es heterogéneo. Esto que hemos dicho ocurre en toda la matriz del suelo, pero luego también tenemos que pensar que hay puntos calientes en el suelo para la vida de la microbiota. Estos autores representan la escala de estos puntos calientes a nivel espacial y temporal. Y veréis que nombran varios tipos de puntos, ¿no? Por ejemplo, las superficies de los agregados, ya los hemos comentado, los bioporos que hacen algunos organismos en su actividad normal. Está lo que se denomina la detritosfera. Estas son las zonas donde principalmente se acumulan los recursos. Y, cómo no, la rizosfera. Ese buen sitio para vivir en el suelo si eres un microorganismo. La rizosfera de las plantas es esa fina, ¿cómo decirlo?, línea de suelo que está literalmente adherida a las raíces, ¿no? Es un sitio donde predomina, donde hay muchísimo carbono, muchísimos nutrientes y donde la actividad y biomasa de la microbiota de vida libre es mucho más alta que en el suelo circundante, ¿no? Además, ahí se producen numerosas interacciones, no solo simbióticas, pero muchas interacciones simbióticas que son
cruciales para las plantas. Esto lo voy a pasar un poquito por encima porque mi compañera, la doctora Ana Rincón, las va a revisar, pero estamos hablando de interacciones con micorrizas, interacciones con organismos fijadores de nitrógeno, con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, ¿vale? Como os decía, bueno, luego revisamos estas interacciones, pero sí queríamos transmitiros la idea de que estos organismos que viven en la rizosfera, tanto los de vida libre como los simbiontes, están directamente ligados a la nutrición, a la salud vegetal, a la resistencia que las plantas ofrecen al estrés ambiental, ¿no? Y nos gusta este diagrama porque nos parece que muestra bien cómo las plantas combinan dos estrategias para la captación de nutrientes en estas zonas, ¿no? Dos estrategias que desde luego coexisten, pero que está bien diferenciarlas mentalmente. Tienen una estrategia de absorción directa de nutrientes utilizando sus raicillas, utilizando el micelio extrarradical de sus simbiontes, pero además, como comentábamos también en la charla anterior, producen exudados radiculares, ¿no? Esto es crucial. Es crucial producir exudados, son sustancias orgánicas que generan procesos de movilización de nutrientes. Directamente a través de algunos procesos físico-químicos y también por activación de la microbiota. Esto incrementa la biodisponibilidad de fósforo, nitrógeno, que a su vez ellas están deseando captar. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino porque yo creo que no hemos repasado ningún concepto difícil, pero son muchas cosas, ¿no? Un pequeño corolario. De momento sabemos que la microbiota del suelo incluye organismos de los 3 dominios biológicos, constituye el sistema de los descomponedores, es extremadamente diversa a nivel taxonómico, filogenético y metabólico, es muy abundante, representa una buena proporción de la biomasa del planeta, está sometida a procesos de dispersión a escala global, pero presenta estructura espacial incluso a escala micrométrica, a escala de agregado edáfico, ¿no? Y, por último, se concentra en zonas calientes de alta actividad biológica en el suelo. Va. Tomamos aire, porque vamos a por los grupos taxonómicos. Bueno, la identificación taxonómica de los microorganismos se basa o se ha basado eminentemente en la descripción de sus características fenotípicas, fisiológicas, genéticas y filogenéticas. Lo primero que os queremos transmitir es que describir un microorganismo no es fácil. No es fácil. La taxonomía microbiana no tiene nada que ver con la taxonomía de animales y de plantas. Los taxónomos microbianos tienen todo mi respeto y de verdad es que hacen una tarea ingente. Para que una especie microbiana sea válidamente publicada, tienes que conocer, esto cambia un poquito para procariotas y eucariotas, pero creo que podemos resumir en tienes que cultivarlo, tener un cultivo tipo depositado en un determinado sitio específico, tienes que conocer su morfología, tamaño, color, tinción de la pared celular, tipo de metabolismo, productos finales del metabolismo, sus rangos de crecimiento a diferentes temperaturas, pH, salinidades, sus lípidos de membrana, qué sustratos consume, qué enzimas produce, qué antibióticos resiste, qué antibióticos produce. Tienes que caracterizar sus genes, típicamente el gen de la subunidad pequeña que codifica la subunidad pequeña de los ribosomas, su contenido en guanina citosina, depositar la secuencia de referencia en un sitio concreto, conocer sus relaciones filogenéticas con organismos conocidos. Esto es muchísimo trabajo, pero tiene una cosa muy buena, y es que cuando tienes una especie microbiana descrita, conoces perfectamente su nicho fundamental. Esto, si lo pensáis, no lo podemos decir ni de plantas ni de animales. Para las que conocemos su nicho realizado, es decir, dónde las encontramos una vez ha superado todos sus filtros abióticos y las interacciones bióticas que es capaz de superar, pero para las especies descritas de plantas y animales no conocemos el nicho fundamental. Yo esto lo considero una gran ventaja, ¿no? La clasificación de procariotas se ha basado durante décadas en el fenotipo. Esto es así desde el año 1923, donde se publica la primera edición del Manual de Bacteriología Bergey, ¿no? Claro, esto tiene una limitación muy importante, y es que la inmensa mayoría de microorganismos sencillamente no son cultivables. Por tanto, no podemos hacer todo esto que acabamos de decir. Lo que sí que podemos hacer es tener acceso a ellos a través de su genotipo.
Así es que en los años 70, por primera vez, el grupo de Carl Buess y colaboradores empiezan a utilizar lo que seguimos utilizando hoy en día, el gen que codifica la unidad pequeña de los ribosomas para caracterizar las relaciones evolutivas entre los organismos. Además, aprovechan y describen el dominio arquea, que a mí me parece como un hito, ¿no?, en este campo. Bueno, desde entonces, en las décadas siguientes, se desarrollan otros métodos de clasificación basados en DNA, hasta que en el año 2018 se publica la primera taxonomía de procariotas basada en los genomas, la Genome Taxonomy Database. Hoy en día están coexistiendo las dos aproximaciones. No os voy a hablar de esto, además yo no soy taxónoma, pero sí que os traigo un par de pantallazos para que veáis cuáles son esas aproximaciones que coexisten a día de hoy, ¿no? La aproximación fenotípica, esta base de datos online, esto es The List of Prokaryotic Names with Standing Nomenclature. Es una base de datos online con los nombres de las especies publicadas de manera válida, según el Código Internacional de nomenclatura de procariotas. Ahora mismo 33.380 especies con todos esos datos que hemos revisado, ¿vale? Esto es 2025 y esas 33.000 son estas que están aquí, ¿no?, en azul oscuro. Hay otras con otras categorías, pues están siendo evaluadas, que todavía no se consideran válidamente publicadas. Unas 33.000. El Genome Taxonomy Database, que empezó en el año 2018, lleva ahora mismo casi 600.000 genomas. Esto es la anterior se basa en el fenotipo, esta se basa en el genotipo. Esto es una base de datos con una taxonomía de procariotas basada en relaciones filogenómicas, es decir, árboles de la vida construidos en base a día de hoy, 600.000 genomas. Estos números son una animalada. Eso sí, de estos no sabemos el fenotipo. Es decir, si sabemos, como sabemos su contenido en genes, sabemos sus marcadores funcionales, podemos conocer sus potencialidades funcionales, pero obviamente esto no es exactamente que conocer el fenotipo. Entonces, lo que está ocurriendo a día de hoy, hay un montón de publicaciones que lo que intentan es compatibilizar ambas aproximaciones, ¿no? Para terminar mi parte, y le cedo la voz a mi compañera, simplemente deciros, os traigo aquí una filogenia que contiene arqueas y bacterias, ¿vale? Veréis muchas filogenias. Las filogenias son hipótesis en marcha, pero sí que me gusta este árbol porque contiene algunos de los grupos que solemos encontrar en el suelo. Cuando secuenciamos DNA de 0,5 gramos de suelo, detectamos fácilmente 15 a 20 filos bacterianos, ¿vale? Algunos de esos filos son organismos relativamente antiguos, Termotoga, Cianobacteria, Armatimonadetes, Deinococcus thermos, pero como idea sencilla, transmitiros que los tres grandes filos que suelen dominar todos los suelos del mundo son Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria. Las acidobacterias más abundantes en suelos ácidos son de las que menos sabemos de su ecología porque hay menos representantes cultivados, tienden a ser aerobias, mesófilas, pero también hay anaerobias termófilas. Proteobacterias y actinobacterias son los dos grandes filos muy diversificados que contienen organismos aerobios, quimioterótrofos, que son los grandes competidores en condiciones de alta disponibilidad de recursos en el suelo. Pero también contienen quimiautótrofos, organismos muy resistentes al estrés ambiental, y es que, como última idea, os lanzo que en procariotas es muy difícil, taxonomía y función no van directamente de la mano, hay un conservadurismo de los rasgos funcionales en procariotas, pero no podemos inferir directamente función a través de la taxonomía, ¿vale? Pasamos a la taxonomía de hongos y le doy la voz a Ana Rincón. Bueno, pues muchas gracias. Yo también me sumo al agradecimiento a los organizadores de esta jornada, tanto a la red como a los locales de aquí de la Autónoma y a vosotros por vuestra asistencia, claro. Y bueno, pues al igual que comentaba Marta, para el grupo de procariotas, para el grupo de bacterias, otro grupo bastante representativo de microorganismos en los suelos son los hongos. Estos son eucariotas. Y también de ellos, pues desconocemos bastante, ¿no? Son microorganismos muy diversos
También se estima que hay entre 2 a 3,5 millones de especies fúngicas en general, de las cuales solamente conocemos en torno a un 6%. Esto traducido en especies descritas es en torno a unas 150.000 especies aproximadamente. Con lo cual, al ritmo que va anualmente la descripción taxonómica de especies fúngicas, que es en torno a unas 2.000 especies, pues imaginaros que tardaríamos casi 1.000 años, ¿no?, en describir toda la gran biodiversidad fúngica que hay en la Tierra, ¿no? Lo que sí que sabemos es que este grupo biológico comparte características propias muy especiales y específicas que nos permiten incluirlos en un dominio independiente, en un reino biológico independiente, el reino fúngico. Bueno, como ha dicho Marta, también la clasificación taxonómica de los hongos es muy cambiante, cambia a medida que vamos descubriendo especies nuevas, ¿no? Tanto es así y además, y a medida que vamos teniendo herramientas metodológicas también para poder comprender mejor cómo redistribuir genéticamente también y filogenéticamente a estos microorganismos, ¿no? Este es un ejemplo que os he traído aquí de diferentes autores, por ejemplo, reconocidos taxónomos fúngicos, como Espatáfora del 2017, por ejemplo, que proponía una clasificación de 7 grandes grupos, filum fúngicos, entre ellos los más representativos Basidiomycetes, Ascomycetes, por ejemplo, y un año después, en una revisión, Tedesco y colaboradores, por ejemplo, en el 2018 proponían hasta 18 filos fúngicos diferentes. La reorganización taxonómica, que no es más que una clasificación jerárquica de los microorganismos, pues va sucediéndose a medida que descubrimos nuevas especies y a medida que descubrimos también nuevos genomas, ¿no?, que es lo que decía Marta ahora mismo. En este sentido, el caso de la identificación de especies, en el caso de hongos, quizás es un poquito más sencilla que en el caso de bacterias, porque está más delimitada, ¿no?, en cuanto a rasgos funcionales, en cuanto a rasgos morfológicos también, ¿no? Y bueno, en este momento pues hay en marcha un gran proyecto muy ambicioso de secuenciación a escala internacional, ¿no?, de diferentes genomas fúngicos. Pero fijaros, nuestra ambición son secuenciar 1.000 genomas, comparado con los 30 y tantos mil que ha dicho Marta de baterías, pues estamos un poco así como tal, pero claro, los genomas fúngicos son muchísimo mayores, mucho más complejos de secuenciar. No voy a meter mucho en esto. Si queréis, se lleva a cabo por el Joint Genome Institute y es bastante interesante lo que se está haciendo en este sentido, porque se está intentando por lo menos dar cobertura y tener representación de genomas en todo el reparto del árbol filogenético fúngico, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque conocer el genoma de una especie en concreto nos va a permitir saber qué potencialidad funcional tiene esa especie, ¿vale? Y poder compararla. Y esto es muy interesante a la hora de comparar, por ejemplo, entre grupos funcionales distintos, ¿no? Es lo que se está haciendo, comparar genomas para ver qué genes han evolucionado y se han ido adquiriendo y qué genes se han ido perdiendo a lo largo de la evolución. Esto es muy interesante, ¿no? Como os decía, sabemos, bueno, pues muchas características de los hongos y quizá una de las más simples, pero de las más importantes, es que, como ha dicho Marta anteriormente, son organismos heterótrofos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesitan de una fuente externa de carbono para completar su ciclo de vida. Entonces, esto, que aparentemente es bastante simple, pues es importante porque justamente es una de las características que define su modo de vida. De tal manera que podemos encontrar dos grandes grupos de hongos en función de dónde obtengan este carbono. El primer grupo son los hongos saprófitos, que obtienen este carbono mayoritariamente de la materia orgánica muerta. Dentro de los hongos saprófitos pues, tenemos un rango de clasificación en función de dónde lo obtengan esta materia orgánica. Este carbono, perdón, puede ser de la madera, estos son los pudridores de madera, por ejemplo, del líter, de la hojarasca que hay, pueden ser estas levaduras también dentro de este grupo. Y tenemos el segundo grupo, el gran grupo funcional de hongos, que son los biótrofos, es decir, obtienen su carbono a partir de otros seres vivos, ¿no? Estos hongos biótrofos se pueden clasificar a su vez en hongos malos, que son los patógenos y los parásitos, y en hongos buenos, de una manera muy simple, que son por ejemplo, los hongos endófitos,
y también los hongos que son capaces de establecer relaciones mutualistas, es decir, favorables para los organismos implicados, con otros organismos muy distintos, como por ejemplo los hongos liquénicos, que como todos sabéis establecen relaciones simbióticas con las algas, o como por ejemplo los hongos micorrízicos, que establecen relaciones mutualistas con las raíces de las plantas. Como os comentaba Marta anteriormente, tanto comunidades bacterianas como comunidades fúngicas, que son los microorganismos representativos del suelo, son, por tanto, comparten estas características de ser comunidades hiperdiversas, es decir, formadas por un gran número de especies y muchas de ellas no sabemos ni quién son directamente, que están sometidas a procesos de dispersión a escala global, o sea, que se mueven para acá, para allá sin ningún tipo de problema, pero que se encuentran con diferentes filtros, tanto abióticos como bióticos, que son los que van a determinar finalmente esta estructura espacial de la que os hablaba Marta anteriormente, y que es lo que define la configuración, la estructura de las comunidades, es decir, la composición de especies dentro de esas comunidades a escala local, ¿no? Estos filtros abióticos son bastante conocidos, generalmente tienen relación con las propiedades físico-químicas del suelo, como nos ha comentado nuestro compañero Agustín, también Marta, y están relacionadas también con el clima bastante intensamente. Y conocemos bastantes cosas sobre estos filtros abióticos, como sobre el efecto que ejercen estos filtros en la selección de ciertas especies dentro de la comunidad. Y luego también contamos con otros filtros de tipo biótico, es decir, las interacciones que tienen estos microorganismos con otros microorganismos y con otros organismos distintos, fauna, plantas, etcétera, que hay en el suelo. Y aquí, aunque conocemos algunas cosas, pues estamos bastante lejos todavía de conocer la importancia, cuáles son la relevancia y los mecanismos que están detrás de estas interacciones, ¿no? En esta gráfica, estos autores establecen un ranking de estos factores que pueden estar ejerciendo un efecto de filtro abiótico, sobre todo en las comunidades microbianas. En este caso es para bacterias, pero también aplica en general para las comunidades fúngicas. Y dentro de estos filtros abióticos más importantes que regulan la estructuración de las comunidades microbianas del suelo, nos encontramos, por ejemplo, pues el pH como factor principal, encontramos también la cantidad y la calidad de materia orgánica, que es lo que comentaba antes también nuestro compañero Agustín, encontramos también en la fertilidad del suelo, el contenido y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, y también características como la humedad o la temperatura del suelo, ¿no? Pero claro, estas relaciones son de ida y vuelta. Quiero decir, los filtros abióticos, el entorno circundante ejerce una presión sobre las comunidades microbianas que hace que solamente puedan desarrollarse allí los que son capaces de desenvolverse bien allí, en esas condiciones. Pero también, a su vez, los microorganismos del suelo son capaces de producir transformaciones en el suelo. Y esto es porque, claro, son auténticas bombas químicas los microorganismos. Entonces, tienen la capacidad, tanto bacterias como hongos, de producir un innumerable número de moléculas, ¿no?, que son capaces, por ejemplo, de tener afinidad por elementos poco móviles en el suelo, como por ejemplo el hierro. Estas moléculas se llaman sideróforos, que producen muchas bacterias conocidas. También tienen la capacidad de acidificar el entorno mediante la excreción de protones, por ejemplo, o la producción de ácidos orgánicos, y esto también, como consecuencia, lo que tiene es que cambian las condiciones químicas del entorno y se liberan o se hacen biodisponibles nutrientes que de otra manera no lo eran. Y también muchos de ellos tienen la capacidad de excretar enzimas, exoenzimas al medio, que son capaces de descomponer la materia orgánica. Y por eso, como os decía mi compañera Marta anteriormente, los microorganismos del suelo son fundamentales en un proceso equiparable en importancia en los ecosistemas a nivel global a la fotosíntesis, como es la descomposición, ¿no?, la descomposición de la materia orgánica y el reciclado de nutrientes en los suelos. Además, perdonadme un momento, por su propia estructura física. Antes Marta ha enseñado una diapositiva en la que comentaba un poco la cantidad de biomasa que en un ranking, ¿no?, de fauna y de microorganismos que podemos encontrar en los suelos. Bueno, pues la biomasa microbiana en los suelos es enorme, ¿no? Y la estructura física de las células microbianas, en concreto estoy hablando ahora de la de los hongos, por ejemplo, que son esos hilillos que
a veces veis cuando levantáis una tapa de suelo en el bosque, por ejemplo, ¿no? Todos esos hilillos, pues es fácil imaginaros que forman una trama, una malla de retención que hace que se estructure mucho más el suelo y que dé una consistencia física y de estabilidad a los suelos, ¿no? Y también, además, son auténticas autopistas por donde se pueden mover otros microorganismos, como por ejemplo las bacterias, ¿no? Este es un ejemplo también de otras sustancias que suelen producir también hongos y bacterias, como ciertas sustancias gomosas, en el caso de, o gelatinosas, como en el caso de los hongos producen mucha glomalina, que es un péptido así como bastante aglutinante y que afecta mucho a la agregación, a la formación de agregados en el suelo. Y en este caso, en esta gráfica, en color verde, se pone un ejemplo de cómo la producción de exopolisacáridos, que es otra de las características que tienen muchas bacterias, que es una sustancia bastante gomosa también, puede afectar a la estructura del suelo, ocluyendo poros, por ejemplo, formando o reestructurando agregados, por ejemplo, y cómo esto, en esta estructura que nos ha enseñado Marta en el diagrama, ¿no? de poros, agregados y flujos de agua y de aire en el suelo, ¿no? Pues puede producir cambios inmediatos en las condiciones hidráulicas del suelo, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo los microorganismos también transforman el suelo circundante, ¿no? Volviendo a esta gráfica, claro, estos autores lo que intentaban hacer, lo que hicieron, vamos, era un ranking de importancia, ¿no? Y entonces situaban dentro de los filtros más importantes a estos filtros abióticos, como el pH, etcétera, etcétera, y en esta parte baja, como menos importante, situaban a filtros que eran de orden biótico, ¿no? Como por ejemplo las interacciones con las plantas. Y claro, la pregunta aquí o ahora, con todo lo que conocemos, es, ¿realmente son menos importantes o es que conocemos mucho menos sobre ellos, ¿no? Que esta es la realidad, ¿no? Y bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de una cosa que me gusta mucho, porque es en lo que trabajamos en mi grupo, en el ICA, en el CSIC, y es sobre las interacciones beneficiosas planta-microorganismo. Aquí, en este caso, sí que es un ejemplo de interacciones que son bastante conocidas, sobre todo porque nos interesan a nivel práctico, ¿no? A nivel aplicado, tanto en agricultura como en manejo forestal, etcétera, ¿no? Y son las relaciones, por ejemplo, como esta, que es la de fijación de nitrógeno, es la relación entre algunas bacterias del grupo de los rizobios que establecen con plantas leguminosas como Lupinus albus o Medicago tuncatula, alfalfa. Son estas bolitas, se forman estas bolitas en las raíces, son estructuras específicas llamadas nódulos. Este es un corte, el interior de un nódulo, donde veis que se reagrupan las bacterias en otras estructuras también que son bastante impresionantes, que se llaman simbiosomas y que representan una barrera del oxígeno. De tal manera que hacen que la nitrogenasa, que es el enzima el enzima bacteriano que es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico, pueda hacerlo. Entonces, bueno, pues es muy importante como una herramienta de fertilización, por ejemplo, sostenible. Otras bacterias simbióticas muy importantes son las bacterias PGPRs, que son promotoras de crecimiento vegetal y que ayudan también a la micorrización. Son bacterias que producen sideróforos, que os comentaba antes, que son capaces de movilizar fósforo en el suelo y que además producen muchas hormonas vegetales que favorecen la reproducción de raíces, por ejemplo, sirviendo de nuevos anclajes a otros microorganismos. Y una de las simbiosis en la que yo trabajo que más me gusta es la simbiosis micorrítica, que se establece entre las raíces de plantas y hongos, y que además es una de las simbiosis más antiguas, data de hace más de 400 millones de años y ha sido clave en la colonización del medio terrestre por parte de las plantas. En esta relación simbiótica, básicamente las plantas ceden hidratos de carbono que producen en fotosíntesis a los hongos y los hongos lo que hacen es aumentar enormemente la superficie de absorción que tienen las plantas, porque las hifas son muy pequeñitas, es como si a las raíces les salieran las extensiones, entonces las hifas son muy pequeñitas, pueden penetrar en poros del suelo y a longitudes o a distancias donde las raíces por sí solas podrían ir, de tal manera que movilizan enormemente los nutrientes, ¿no? Una misma planta puede estar micorrizada por varios hongos y a su vez un mismo hongo puede estar micorrizando varias plantas, formando lo que se llaman las redes de micelio común, con las implicaciones que os podéis imaginar que tiene para la redistribución de recursos, señalización, etc. Hay muchos tipos de micorrizas,
rápidamente os digo, las más importantes son, o las más representativas son las micorrizas arbusculares, en las que están implicados más de un 70% de las especies vegetales conocidas, muchas de ellas de interés agronómicos, y por contra hay solamente un grupo muy reducido de hongos implicados en esta simbiosis. Y un segundo grupo muy representativo son las ectomicorrizas, que al contrario de lo que pasa con las endos, está implicadas un número muy pequeño de especies vegetales, pero muy importantes porque son los árboles mayoritariamente, y hay un enorme número de hongos implicados en esta simbiosis. Bueno, y después de este paréntesis retomo la lógica anterior, y entonces estábamos hablando de las interacciones documentadas. Hay bastantes interacciones documentadas a nivel, en condiciones controladas en el laboratorio, ¿no? Creciendo diferentes organismos. Sabemos que se sucede intercambio de metabolitos entre diferentes microorganismos, división del trabajo, también movilidad coordinada, endosimbiosis entre hongos y bacterias y reparto de bienes públicos, ¿no? Esto no es algo aislado, sino que es algo bastante común. Yo produzco una cosa, te la doy a ti, tú produces otra que yo no produzco, me la das a mí. Esto es bastante habitual, ¿no? Como intercambio. Y luego, en cuanto a los bienes públicos, se trata simplemente en la manera en que funcionan los microorganismos. Normalmente estos microorganismos producen sustancias que excretan al medio y que hacen una función, es decir, normalmente liberar recursos que quedan disponibles para todo el que pase por allí, ¿no? Este es el concepto de bien público. También conocemos relaciones negativas de competencia por interferencia, producción de antibióticos, producción de toxinas, por ejemplo, y otras más sofisticadas, depredación, patogenicidad y capitalización de bienes públicos, porque como en todas las sociedades, también en la nuestra, pues hay también lo que se denominan social cheaters, o bueno, pues los abusones estos, ¿no? Que no son capaces de producir esta serie de sustancias para movilizar nutrientes. Ahora, lo que sí que se han capacitado es para hacerse con todos los recursos o con la mayor parte de los recursos. O sea que también hay tramposos, ¿no? En estas sociedades, y esto está bastante bien descrito tanto en las fúngicas como en las bacterianas. Este es un esquema así un poco integrado de todo lo que venimos diciendo Agustín, Marta y yo sobre la importancia y la complejidad de las relaciones y las interacciones tanto bióticas como con el medio, con el entorno físico-químico del suelo. ¿Y por qué es importante esto? Sobre todo porque determinan procesos ecosistémicos fundamentales a escala individual, a escala local y a escala global, que es lo más importante. Los microorganismos, como vengo diciendo, están involucrados en numerosas funciones ecosistémicas esenciales. Bueno, aquí no me da mucho tiempo a explicarlo, ¿vale? Pero tiene que ver con los intercambios de gases con la atmósfera y también con estas reacciones químicas que no son aisladas, son coordinadas, interactúan diferentes grupos de microorganismos y de otros organismos en tiempo, en espacio, etcétera, y que tienen que ver sobre todo con la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de los nutrientes en el suelo. Este es un breve ejemplo de un esquema de la cantidad de gente involucrada en un proceso que es fundamental en la descomposición de la materia orgánica, que es el de la degradación de la lignocelulosa, que sabéis que es el material vegetal compuesto de celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, y que es más abundante en los ecosistemas terrestres, ¿no? Y que alguno de sus componentes es muy difícil de degradar. Bueno, pues tanto animales, fauna del suelo, como bacterias, arqueas, hongos también están involucrados con su set y sus baterías enzimáticas y sus capacidades metabólicas distintas en la degradación de alguno de los procesos implicados en la degradación de lignocelulosa. Esto es importante porque tiene consecuencias, como decía, a escala planetaria. Por ponerlo en cifras ya muy rápidamente, y con esto acabo, se estima que la producción primaria neta, producida por las comunidades vegetales, genera en torno a 120.000 millones de carbono al año. Parte de esta cantidad del carbono que se genera se distribuye en la propia biomasa vegetal y también se va a repartir, se va a redistribuir en el suelo, que es uno de los grandes reservorios de carbono, como decía también Agustín, ¿no? Y parte de este carbono, vía micorrizas, vía exudados radicales, etcétera, se va a aprovechar, los microorganismos lo van a aprovechar para formar su biomasa, para crecer, para desarrollarse. Por lo tanto, al final sale en forma de respiración 1.000 millones menos de carbono a la atmósfera. Queda retenido gran parte del carbono en esta biomasa microbiana, en gran parte, además luego en otras biomasas. Con lo cual es muy importante, esto tiene consecuencias a nivel global en los flujos de materia y de energía, ¿no? Como resumen de lo dicho, la microbiota del suelo comprende
Es hiperdiversa, tiene muchísimos taxones, de los cuales conocemos muchísimo, algunos nos han descrito taxonómicamente. Es muy complicado establecer una relación directa entre la composición taxonómica y las funciones ecológicas de los microorganismos. La microbiota desarrolla funciones ecosistémicas clave, como las ligadas a la descomposición de la materia orgánica y al ciclado de nutrientes en los ecosistemas, y por lo tanto regula los flujos globales de materia de energía. Nos enfrentamos a grandes retos, a grandes desafíos en el momento actual en los estudios de ecología microbiana para comprender todavía, estamos muy lejos de comprender cómo se relaciona la diversidad de la microbiota edáfica y la tasa a la que se producen las funciones ecosistémicas, en qué medida son determinantes las interacciones ecológicas o bióticas, ¿no?, entre microorganismos y el ensamblaje de las comunidades microbianas. ¿Cómo podemos predecir los impactos del cambio global sobre las funciones de estos sistemas tan complejos? ¿Y cómo podemos restaurar el nivel de diversidad y las interacciones biológicas y la funcionalidad del suelo? O sea que tenemos asegurado el trabajo para nosotros y de generaciones venideras y futuras. Muchas gracias. Muchas gracias. Así muy brevemente, pues comentar que, digamos, ha sorprendido en general en la asistencia este cambio de paradigma, ¿no?, de que los microorganismos no son tan ubicuos como pensábamos. Entonces, esto ha generado debate entre los asistentes, que está muy bien, por el chat. Y luego hay dos preguntas concretas, una para Marta, que es cómo metodológicamente, cómo se puede estratificar el estudio de estos diferentes hotspots que, digamos, no están a mucha distancia uno del otro. Y esto está resuelto metodológicamente, si puedes explicarlo un poco más. Y luego también, Patti para Ana, ha preguntado si en el interior de estos nódulos, si el ambiente es anaerobio, o bueno, que si explicaras un poco más en detalle cómo es ese ambiente, ¿no?, del interior de los nódulos. Pues muchas gracias por las preguntas. La verdad es que me encanta que se genere debate. Igual lo he generado sin necesidad, porque lo que se intentaba transmitir es que sí tienen esta dispersión global, esto lo tenemos claro. Lo que pasa es que tenéis que pensar que de verdad nos hemos pasado 100 años con este principio de everything is everywhere. Y ahora simplemente sabemos que no es así. Esa es la respuesta. Es decir, los microorganismos tienen la capacidad de dispersar muy lejos, pero no todo está en todas partes. Las comunidades microbianas, al igual que las comunidades de plantas o las de animales, tienen estructura espacial. Y además, hay, no sé, me viene a la cabeza un trabajo de Christoph Tebe, donde se dedican a muestrear, y con eso ligo a la segunda pregunta, muestrean suelos, van al campo, efectivamente muestrean suelos y llegan a separar agregados edáficos. Esto es posible hacerlo porque el suelo presenta estructura, entonces tiene macroagregados, microagregados. Tú puedes incluso muestrear los microagregados dentro de los macroagregados. Hay técnicas para fraccionar físicamente esa estructura, no son técnicas complicadas. Laboriosas sí, pero no difíciles. Entonces, por ejemplo, el grupo de Christoph Tebe se dedicaron hace unos años a secuenciar la microbiota que había en agregados que obtenían en una misma muestra de suelo. Y hay estructura, no es todo igual. No está todo dominado por procesos estocásticos, no es el azar y los procesos tipo la dispersión o la deriva genética lo que lo explica todo. Hay otros procesos. ¿Cuáles son? Pues los que os ha contado Ana. Básicamente los filtros abióticos los tenemos clarísimos, que haya un poco más de materia orgánica aquí que allá, que los procesos redox operen de manera un poquito diferente aquí que allá, mediado ¿por qué? Pues por cómo se han formado los poros, cuál es la conectividad, qué cantidad de arcilla hay en este agregado o en aquel, ¿no? Y otros componentes que también somos capaces de separar para el estudio de la microbiota, aparte de los agregados, es la rizosfera, por ejemplo. Esto también es laborioso, pero relativamente fácil. Tú puedes, bueno, de hecho esto Ana lo hace mucho más frecuentemente que yo, lo hacemos de diferentes maneras. Puedes hacer ensayos en mesocosmos, plantas individuales en macetas, por ejemplo, y luego físicamente las sacas de su cepellón y puedes llegar a colectar la capa más fina de suelo directamente adherida a la rizosfera. O te vas al campo, muestreas con un corer de suelo o sacas un
como decir, un cuadrado, ¿no? Como de un bloque de suelo, y separas a mano las raíces y de ahí colectas la rizosfera. Así es como estudiamos esos puntos calientes. O, por ejemplo, en un trabajo con Juanjo Jiménez, que es investigador del IPE, que está aquí en la sala, pues él es especialista en lombrices. Hace poco pues, se han dedicado a colectar los casts. Juanjo, dame el nombre de esta palabra, por favor, en castellano. Esta especie de agregados que producen las lombrices, ¿no? Las deposiciones de las lombrices, ellas ingieren suelo y ese suelo sale estructurado, ¿no? A través de su tracto se estructura y lo depositan. Entonces ellos, por ejemplo, colectan casts y secuenciamos la microbiota asociada a esos casts. Así es como trabajamos, ¿no? Y luego había una pregunta, creo, para Ana. Sí, en relación con los nódulos. Bueno, yo tengo que decir que no soy especialista en fijación de nitrógeno, pero que, bueno, básicamente la estructura del nódulo es una disciplina en sí misma. Hay diferentes tipos de nódulos en función de la leguminosa que se establezca. Básicamente la bacteria lo que hace es un canal de infección, infecta una célula y ahí se van a desarrollar, se van a reorganizar dentro de la célula, diferentes bacterias se van a reproducir y se van a encapsular en otras subestructuras que se llaman simbiosomas. Entonces, estas estructuras de encapsulación de las bacterias tienen una pared bastante poco permeable al flujo de oxígeno. Y son estas estructuras donde se genera ese ambiente anaeróbico que es esencial para que la nitrogenasa pueda funcionar. O sea, que es una ingeniería maravillosa, evolutiva. Evolutivamente es una de las simbiosis más avanzadas, más específica y más avanzada de las vegetales. Bueno, no sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo. Pregunta. Si no, pues bueno, quizás haremos un pequeño receso de 5 minutos también para los que estáis en casa y por tanto nos encontramos aquí a las 12, si os parece bien. Gracias. Muchas gracias.